Estábamos viendo las expansiones en serie de Fourier de las funciones. Vimos primero expansiones de funciones que estaban definidas en una sola fórmula, que eran sencillas, bueno, a veces no tan sencillas. Después las vimos que estaban definidas en pedazos. Posteriormente vimos características de las funciones pares e impares, y que la ventaja de poder detectar que una función sea par e impar me ayuda a detectar ciertas constantes que no están presentes, ciertas armónicas que no van en la serie de Fourier. Porque si es par, no aparecen las armónicas seno, y si es impar, no aparecen las armónicas coseno. Entonces, eso es una ventaja. Después hicimos algunos ejemplos. Hoy vamos a hacer un ejemplo utilizando las propiedades pares e impares. Este ejemplo está planteado en Lin-James, y el resultado de ese ejemplo yo lo necesito para más adelante. O sea, el resultado, ni siquiera lo que... Pero para llegar al resultado tengo que hacer el problema primero. Entonces le voy a demostrar que usando las series o las expansiones en series de Fourier de muchas funciones, yo puedo demostrar el valor de una serie numérica. O sea, utilizarla ella para demostrar que una serie numérica vale tanto. Así como usamos las series de potencia se usan para representar funciones, la serie de Fourier la puedo usar para determinados valores, decir que esta serie vale tanto. Y ese problema está planteado en Lin-James. Ahí lo tenemos enfrente, y el problema 6 del libro. Y me están dando una función periódica f de t, y me aseguran que su periodo es de 2pi. ¿Sí o no? Ahí me lo están asegurando. Me dice que una función periódica de periodo 2pi está definida dentro del dominio de 0 a pi. O sea, solamente me define la mitad de la función. O sea, ya sabemos que su periodo de definición es 2pi, pero el problema solamente me la define en la mitad, por dos razones. La primera razón es para que yo, utilizando la definición de pares e impares, defina una función nueva par o una función nueva impar. Y posteriormente me piden que dibuje la gráfica de en ambos casos, pares e impares. Y que después utilice, creo que es la par, para demostrar que la serie numérica pi cuadrado sobre 8 equivale a la sumatoria de 1 sobre 2n menos 1 al cuadrado, utilizando la expansión en serie de Fourier. Entonces, vamos a regresar al problema original, y si usted dibuja la gráfica que le están dando, solamente es la mitad. Ahí está. Bien, f de t igual a t. Igual a t entre 0 y pi medio y vale pi menos t entre pi medio y pi. En pocas palabras, esa función periódica, aquí va f de t. Esa f de t es esta que está acá abajo, porque es la mitad de la gráfica original. Entonces me dicen que dibuje la gráfica desde menos 2pi a 4pi, en el caso en que f de t es par y f de t es impar. Vamos a comenzar con la impar, o la par, no importa. ¿Quién se acuerda de la definición de una función par que yo les di? Porque yo tengo que definir la otra cara de la mitad. Vamos a hacer el dibujo este primero, para que vean lo que les estoy diciendo. Si yo dibujo esto que me dieron, menos 2pi, ahí está, desde menos 2pi. Ajá. Vamos a dibujar esto. Esto sería de aquí hasta aquí nada más, es la mitad de la gráfica. Entonces vale, P es una línea recta definida entre 0 y pi medio, así que si t vale 0, f de t vale 0, y si t vale pi medio, f de t vale pi medio. Es una línea recta, o sea que sube aquí hasta pi medio.
Ahí está. Y el otro pedazo dice T menos, pi menos T también es una línea recta con pendiente negativo, o sea que debe ir cayendo. Si T vale pi medio, pi menos pi medio, pi medio. Y si T vale pi, pi menos pi, 0. O sea que está acá. ¿Qué le falta a la gráfica? Le falta la otra mitad. Porque nada más está la mitad del periodo, ¿cierto? Me están diciendo que es 2pi. O sea, le falta la cara izquierda. Entonces, ¿por qué no me la definieron? Porque yo la tengo que definir. Porque me dijeron que en ambos casos, ¿qué dice ahí? Dibuje la gráfica en ambos casos. Para que f de t sea par y f de t sea impar. Si yo quiero definir la cara par de ella, ¿cómo se debe reflejar la cara par? Si es par. Debe tener el eje de simetría así y la otra gráfica debe ser así, ¿cierto? O sea, debe ser una cosa así. Pero yo la tengo que definir, no es hacerlo. Entonces, para que tenga el periodo fundamental sería la función par primero. Voy a hacer la par primero. Bien. Por definición, se lo voy a plantear ya para que la vean. F de t par aquí está. ¿Qué dice ahí? Si f de t es una función par, entonces f de t debe ser igual a quién? F de menos t, vamos a hacer. ¿Quién será f de menos t? F de menos t debe ser igual. Entonces en f de t cambiamos la t por menos t. F de menos t va a ser entonces ¿quién? Menos t. Y aquí le pongo pi más t. ¿Correcto? Sí. Porque t vale menos t. La definición es, esta va entre menos pi medio y pi y 0, perdón. Y esta va entre menos pi y menos pi medio. Al revés. Si no, si está bien. Vamos a ver si es verdad. Si está bien definida, cuando yo dibuje la gráfica, ¿cómo me tiene que salir? Me tiene que salir así. ¿Sí o no? Vamos a ver si es verdad. O sea que aquí iría. Y esta es la función que yo estoy graficando, ¿la vio? Las dos. Vamos a graficar esta parte. Si t vale menos pi medio, f de t ¿cuánto vale? Pi medio. Acá. Y si t vale 0, 0 acá. ¿Cierto? Ahora si t vale menos pi, 0 acá. Y si t vale menos pi medio acá. Ahí está el dibujo. ¿Salió o no salió? ¿Salió o no salió? Entonces esa es el periodo fundamental. Las demás son copias. Vamos a ver las copias. Las copias serían. Profesor, también tiene que invertir 2000. Sí. Porque tú la estás doblando para allá. Ahí está mi gráfica. Mi gráfica par. ¿Sí o no? Vamos a la impar. Porque dice que la tengo que impar también. Esta no la quiero borrar porque la necesito.
tiempo el par la gráfica. Ahí está. Bien. Ahora para definir la función impar, aquí tenemos la definición. Para una función impar, ¿cómo se define? Dice que f de t debe ser igual a ¿quién? A menos f de menos t, pero ya tengo f de menos t, así que no me tengo que poner un negativo enfrente. O sea, ya tengo f de menos t aquí. Entonces un negativo enfrente que produce. El f de menos t lo pone aquí abajo. Menos f de menos t debe ser igual. Negativo de esto, t entre menos pi medio y 0. Negativo de esto, menos pi menos t, porque no es menos t, sino menos toda la función. Profesor, entonces, ahí igual se mantiene el mismo límite. Eso sí no se aplica así. No, a esto. No, porque para el par ahí entonces. ¿Ah? Para el par se invirtió. Sí, porque querías la cara del otro lado. Querías el dominio del otro lado. Ese impar igual se mantiene. Se mantiene el límite, pero la gráfica es la que se invierte. Ahora que te hace así y después para allá. Pero por definición, si eso está bien definido, ¿qué debe pasar? Debe salir esta arriba y esta abajo. Debe haber una reflexión de cuadrantes opuestos. O sea que esta gráfica que está aquí, que es la mitad, debe reflejarse acá abajo. O sea, debe reflejarse así, para que sea impar. Si está bien definido allá, entonces lo verificamos ahora. Si t vale menos pi, ¿cuánto vale ahí? F de t vale menos pi. Pero déjame dibujarle primero la cara que teníamos. La cara que tenemos es esta, ¿verdad? Que ya la sacamos en A. Esa es la primera que hicimos. Vamos con el lado de allá. Esta que está aquí. Cuando t toma el valor de menos pi, ahí vale menos pi. Aquí abajo. Cuando t vale 0, 0. Va a salir. Cuando t vale menos pi menos pi, 0. Y cuando t vale menos pi medio, menos pi, más pi medio, menos pi medio. Ahí está. Y está la definición y está la gráfica. Entonces cada vez que usted tiene que redefinir una función par o impar, tiene que usar la definición. Bien. Ahora la réplica de ella. Quiere decir entonces que aquí se debe repetir eso. Y aquí se debe ir para allá. Ahí está mi gráfica impar. En pocas palabras, había que hacer dos f de t aquí. Una con f de menos t y la otra f de t con menos f de menos t acá abajo. O sea, la otra diría que otra definición. Otra gráfica para esto. Bien. Como ya pusimos el proceso de la gráfica, vamos a ver qué dice que obtener la expansión de quién, de la par. Ahí está, dice, además de la gráfica, entonces, encuentra la expansión en serie Fourier que representa la función par para todo valor de t. Vamos a la expansión. Es esta es la par, ¿correcto? Ok. F de t
función periódica par. ¿Qué significa que sea par? A B sub n igual a 0 cuando n vale 1, 2 hasta el infinito. Quiere decir que las armónicas senos no aparecen en la expansión. Segunda cosa, si el periodo es 2pi, entonces la frecuencia circular vale 1. Esta frecuencia circular vale 1. Y si la frecuencia vale 1, mi expansión en Fourier solamente viene representada por esto que está aquí. ¿Sí o no? Por calcular a sub 0 y a sub n. El a sub 0. ¿A sub 0 es igual a qué? ¿Cómo? Repítalo duro. ¿Ah? ¿Para cuál? Para la... ¿Para qué? Voy a calcular la sub 0, ¿cómo lo defino? 4T. Si tú me vas a poner 2T, tiene que hacer las dos. Ah, 4. 4T. Si ella es par, la mitad del intervalo. ¿Qué prefiere? 4. Yo le estoy diciendo que es par ya. ¿Se lo estoy diciendo o no se lo estoy diciendo? Entonces, ¿para qué voy a irme por 2T? Por eso no la quise escribir. Para dejarlo nada. Se va a nadar y se va a ahogar solito. 4T. Imagínense que tendría que calcular 4 integrales. Si no se percata, usted hace 4 integrales para la sub 0 y 4 integrales para la sub n. Cambio, si yo me voy por la definición par, eso no es verdad. Doblada en el medio intervalo. ¿Ah? Sí. Porque ella es par ya de salida. Es esta. Entonces nada más tengo que hacer este pedazo así y multiplicarla por 2. Porque esta área de acá es igual a esta área de acá. ¿O no? Yo se lo dije. ¿No? ¿Ah? ¿Qué cosa? Si ella es par, ¿para qué vas a calcular la integral de aquí hasta acá? Si la puedo calcular de aquí para acá y multiplicarla por 2, eso lo hicimos con las funciones par y impar el otro día. Y estoy metiendo un 0. Entonces nada más la calculo en el medio intervalo y la multiplico por 2. Por eso que aquí en vez de decir 2 sobre t, ¿qué dice? 4 y está calculada en la mitad del intervalo. Profe, si fuese calcularla completa para la diferencia, sería el mismo dos integrales, sería desde menos pi a desde... Estas dos agregadas con estos intervalos. La par, perdón. Estas primero, dos integrales primero del lado izquierdo y dos integrales del lado derecho. Serían 4 integrales. Usted lo hacen en 25 minutos y el otro lo hace en 10. ¿Sí o no? Y en esos 25 minutos le garantizo que el menos, menos, menos se le fue. Porque ya hay menos, menos pi medio, menos, menos pi. ¿Sí o no? Entonces el a sub 0 me da 4 sobre 2pi. Y ese integral de 0 a la mitad del intervalo sería ¿de dónde a dónde? 0 a pi medio. ¿Cuánto vale la función ahí? Entre 0 y pi medio, la función vale t. Más la integral, sí, porque nada más es este pedazo, f de t. ¿Cuál? No, la de arriba, sí. Esta. Más la integral de pi menos t de dt, de 0 a pi medio. Ahí le da a sub 0, 2 sobre pi, me queda 1 medio t cuadrado, entre 0 y pi medio, más pi por t,
entre 0 y pi medio, menos 1 medio t cuadrado, entre 0 y pi medio. Bien, a sub 0. Aquí va a dar 1 medio pi medio al cuadrado menos 0 al cuadrado. Acá me da pi por pi menos pi por pi medio. Por eso le dije que usted pone el otro pedazo y yo lo veo un problema. Menos 1 medio pi al cuadrado menos pi medio al cuadrado. Imagínense 3 más del otro lado. ¿Qué le dije? Eso no me equivoqué, en el 2 pi, en el 2. Ya, ¿para qué seguir? A sub 0 me va a dar 2 sobre pi, me da 1 medio pi cuadrado cuarto, pi cuadrado sobre 4, porque aquí me da pi cuarta pi octavo. ¿Sí o no? Aquí me da pi cuarto, pi cuadrado sobre 4 por 1 medio, pi cuadrado sobre 8. Aquí me da pi cuadrado, y aquí me da pi cuadrado sobre 2. Multiplicado por pi me da pi cubo. Pi cubo menos pi cubo sobre 2. Hay algo que no me cuadra. ¿Tiene que dar 0? No. Creo que ahí multiplicó de nuevo pi en esa parte. Al pi que está fuera así. Está de más. Es que el pi ya estaba. Lo puse adentro. Ya es por sí. ¿Sabe por qué no cuadraba? ¿Qué no cuadraba? No puede haber. Sí puede haber, pero en este caso los pi cuadrados y pi cubo no funcionan porque todos están al cuadrado. ¿Dónde iba a sacar un cubo? Más, aquí me queda pi cuadrado menos pi cuadrado sobre 2, sacando mínimo, me queda 2 pi cuadrado menos pi cuadrado, ¿cuánto me queda? Pi cuadrado medio, más pi cuadrado medio, y acá me da pi cuadrado menos pi cuadrado sobre 4. Aquí adentro me da 4 pi cuadrado menos pi cuadrado. Me da 3 pi cuadrado sobre 8. Ese a sub 0 me va a dar, y agréguele 3 más si se hubiera ido por el otro lado. Me da 8 pi cuadrado, 4 pi cuadrado, 3 pi cuadrado, a sub 0 me va a dar aquí 5 menos 3, 2 sobre 4 me da pi cuadrado sobre 4. 5 menos 3, 2 pi cuadrado, vamos a ponerlo, 2 pi cuadrado sobre 8, pi, 1, 4, 1, 2. O sea que me queda, a sub 0 me da pi medio. Sí. ¿Tantos números para que me dé?